Buenas noches. Hoy vamos a tratar cómo es la ley esta, la ley ómnibus, en el aspecto legal, en el aspecto económico. Hay un abogado, hay un economista que va a tratar de ello, pero antes voy a estar con Miguel Ángel Pichetto. Me demoré un poquito porque iba a decir el senador Miguel Ángel Pichetto, tantos años que lo tratamos como senador. Le va a quedar el senador para siempre. Sí, todo termina también en la vida, así que estamos en una nueva etapa ahora. Senador, más libre. A ver, usted que fue tantos años senador, ¿cómo vio el debate parlamentario de esta ley ómnibus, digamos, y si lo considera un ajuste o no a esto? La ley es nítidamente el conjunto de las emergencias y la estructura de la ley es una ley de ajuste. Tiene además un claro destinatario, que es el Fondo Monetario. Implica una reducción de... Dice que está hecha para el Fondo Monetario. Está hecha para algo importante, que tiene que ver con reperfilar la deuda. Demostrarle a los acreedores, bonistas y al propio fondo de que hay capacidad para producir una reducción del gasto fiscal, o sea, bajar el costo fiscal en casi 2 puntos del producto. Indudablemente que es muy fuerte lo que ha logrado el gobierno y ¿a quién ha golpeado con las medidas? A ver, ¿quiénes han sido los que van a tener que responder en este tema? Fundamentalmente, sí, fundamentalmente el sector productivo, aumento de retenciones, especialmente en la soja. El sector pasivo, con la fórmula, la derogación momentánea por 180 días, suspensión de la aplicación de la fórmula, que era una fórmula muy potente, muy fuerte. No tuvo comunicadores la fórmula. La derrota de... A la que establecía el aumento a los jubilados. 70% de inflación, 30% de haberes, de aumento de salario. Es una fórmula de una potencia extraordinaria. En Suecia, en Dinamarca, hubiera sido extraordinaria esa fórmula de ajuste al sector pasivo. Nunca perdía el jubilado. Lo que ocurre es que hubo una construcción en el marco del debate en la sociedad donde el gobierno perdió, porque el gobierno perdió siempre en los medios tradicionales, en la radio, en la televisión, porque no iba a esos lugares, porque no creía en esos medios, no creía en un programa como el suyo. Entonces nadie explicaba. Y cometió en ese sentido los que estaban a cargo, digamos, de la conducción estratégica, no el presidente. Yo no estoy cargando esta cuenta al expresidente, pero sí a los que diseñaban la comunicación, que se arrodillaban en el altar de las redes. Desconocían que la sociedad también se nutre y se conforma a la opinión pública en el conjunto de los medios históricos tradicionales, como es la radio por la mañana, la lectura del diario de papel, la lectura y la mirada de la televisión en el horario que va de las 20, que es lo que le llaman el horario... El prime time. Prime time hasta las 24, 23. Ahí se conforma parte de la opinión pública. Bueno, esa fórmula que era muy buena terminó siendo mala y íbamos por los jubilados. La verdad que no. La verdad que fue una fórmula muy fuerte que ajustó muy fuerte en términos incluso superior a gremios en actividad, Joaquín. Digamos, el incremento salarial de gremios en actividad importantes de la Argentina era inferior al ajuste previsional de los jubilados. A ver, esta fórmula ha sido suspendida. Tiene algunas aristas complejas respecto a la jurisprudencia de la Corte. La Corte con Badaro I y Badaro II obligó al Estado Nacional de ese tiempo, de la expresidenta Cristina Fernández, a hacer una fórmula de actualización. A que haya siempre una fórmula. Que haya una fórmula. Que tenía que responder determinadamente a pautas, a mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Esto es la estructura del fallo Badaro. Claro. Está con usted, va a estar el doctor Fargosi, puede ratificarlo esto. La Corte tiene una visión de que tiene que haber una fórmula de actualización que tiene que salir de la discrecionalidad del presidente de turno, del gobierno de turno. Pero bueno, ¿qué visualizo yo desde lo político? Usted va a analizar más lo económico y lo jurídico. Pero fuerte decisionismo del Frente con Todos, rapidez en la votación, objetivo cumplido desde el punto de vista, construcción de un mensaje que
que tiene que ver con su electorado. O sea, van a reparar a los más pobres, le van a dar un bono a los de menores recursos. Una estructuración, digamos, de la política e incluso de la comunicación en función, digamos, del electorado que los votó. La realidad es que, desde el punto de vista de la coyuntura, le puede servir esto para ordenar la economía y para sentarse con bonistas, acreedores y con el fondo y decirle, mire, hemos hecho esto, somos capaces de hacer esto. Estamos en condiciones de poder responder ante las obligaciones externas. Necesitamos ampliar plazo. Esta es la verdad y este es el verdadero sentido político de esta emergencia que se votó. Yo prefiero, le digo la verdad también, me parece importante que el gobierno busque una salida negociada con bonistas, acreedores y con el fondo. El peor escenario, yo siempre lo dije, es el default. El costo es un costo que paga lo hemos vivido, el país productivo, el campo, como destinatario de medidas que son de incremento de las retenciones. Los jubilados de la clase media. Sí, clase media que tiene bienes. Sí, y que le gusta viajar y que tiene que pagar. Sí, no hay un incentivo para el ahorro. En la Argentina se ahorra comprando divisas, porque es una moneda de protección, el dólar, o con ladrillos, construyendo una casita para alquilar o un departamento, en fin. Los dos temas están vedados porque hay una restricción muy fuerte en materia de dólar con el cepo confirmado y fundamentalmente se incrementa bienes personales en un valor muy alto. 1,25 es un valor alto. Y 2,50 dicen que van a aplicarlo a bienes en el exterior, es un valor altísimo, ¿no? Lo que digo, esta es la estructuración. La explicación es de naturaleza política, Joaquín. Hay fundamentos jurídicos, después algunas medidas pueden ser evaluadas por los jueces. Yo creo que el tema jubilatorio debería haber sido integral para todos los sectores. Eso le iba a preguntar. Si hay suspensiones para todos, no puede haber... ¿Por qué ¿Qué opina usted de las excepciones que hubo para expresidentes, exvicepresidentes, exlegisladores, exfuncionarios, jueces? Los expresidentes no son significativos, pero sí fundamentalmente lo que son jueces y diplomáticos y otros regímenes especiales, docentes. En realidad, si la ley implicaba una emergencia, como está dicha, que encerraba, digamos, una necesidad de que todos los sectores tuvieran un marco de solidaridad, que también es un nombre que se utilizó. Bueno, así se llama la ley. Así, de esa manera. Bueno, todos tenían que contribuir y no había aumento por la fórmula para nadie y el Poder Ejecutivo decidía qué porcentaje se incrementaba. Era por un tiempo, no puede ser para siempre, es por un tiempo, pero me parece que debería haber sido para todos, porque ahora lo que pusieron en discusión es el sistema mismo. Seguramente van a debatir ahora la ley especial que tienen jueces y diplomáticos, que no es una jubilación de privilegios, sino que es las que se denominan en el sistema previsional leyes especiales. Ahora, de todos modos, lo que llama la atención es que estas excepciones se hayan aplicado porque no estaban en el proyecto original mandado por el Poder Ejecutivo. Se decidió en la Cámara de Diputados, debe haber habido... Ni siquiera habló con la oposición. A ver, yo vi por ahí una información de que había sectores que estaban presionando en el debate de la Cámara, y siempre ocurre eso. Debe haber habido allí algunas decisiones que se tomaron en función de evitar, a lo mejor... Usted dice que hubo presiones. No quiero poner esa palabra. Seguramente que algunos sectores pueden haber hablado, dialogado con los diputados, excluyeron determinados temas y dejaron a la gran masa de jubilados adentro. Creo que fue un error porque eso determina ahora la necesidad de debatir todos los sistemas especiales. Me parece que fue un error. Debería haber sido para todos. Para todos. Por 6 meses los incrementos serán dados por el Poder Ejecutivo en la medida de sus posibilidades presupuestarias. Yo creo que el debate en la Argentina tiene que tener un marco de sinceramiento. Bueno, pero eso es lo que está faltando. Bueno, si la oposición desconocía lo que le estaban haciendo una modificación al proyecto que la oposición había leído, y eso... Yo no quiero ser, digamos, descalificador del Congreso, un espacio al que pertenecí.
Así que no te pido que me exima de eso. Lo que estoy relatando son acontecimientos. Creo que ahora va a haber necesidad de que el Congreso se aboque al tratamiento de las leyes especiales y de lo que debe haber rápidamente, seguramente en febrero, es una decisión de que todos los sectores estén adentro de esta limitación de no aplicación de la fórmula previsional. Usted lo conoce, Alberto Fernández. ¿Qué opinión tiene de él? ¿Y qué opinión le dieron lo que pasó, todo lo que pasó en estos últimos días, que esos fueron los primeros días de él como presidente, ¿no? Me parece que está actuando con cierto realismo en términos de, digamos, de la situación económica. Creo que hay un tema que todavía no está resuelto, que me parece que tiene que ver con la política internacional. Estamos haciendo una evaluación de 7 días, Joaquín. Sí, claro. Y creo que además el gobierno que acaba de asumir tiene el beneficio de los 90, 120 días para mostrar además cuál es su plan de gobierno. Pero a mí me preocupa el plano de la política internacional. No porque tenga un mal canciller. A ver... Usted tiene poco concepto de Felipe Solá. Yo valoro lo de Felipe porque es un hombre realista. Y ha intervenido ya en 2 oportunidades claramente, cuando querían sacar ese documento de Puebla, que era un verdadero mamarracho a instancias de Ominami, que era un dirigente chileno, casi un documento cubano, y bueno, Felipe le puso limitaciones al documento. Sé que discutió, salió públicamente esto también. Creo que algunas decisiones son correctas, haberlo puesto a Scioli. Me preocupa el vínculo, la relación con lo que yo denomino la zona oscura, que es el residuo de la patria bolivariana, digamos, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el Evo en la Argentina? Porque es cierto que el Instituto del Refugio es un instituto reconocido, Argentina siempre tuvo, pero la verdad, ¿le conviene a Argentina tenerlo a Evo Morales planteando acá un debate que se tiene que desarrollar en Bolivia? La verdad, lo traemos a Correa cuando tenemos que vincularnos con Lenín Moreno. Lo que digo, este tema es importante para reperfilar la deuda. Sí, claro. Es muy importante mantener... Marca la relación con no vínculos de subordinación con Estados Unidos, pero sí vínculos correctos. Y no hay camino por el medio acá. Acá no hay camino por el medio. Acá no... Venezuela, ¿es una dictadura o no lo es? Nicaragua, ¿es una dictadura o es una democracia? Es una dictadura, ¿no? ¿Cuba qué es? Entonces, definiciones que son categóricas que evitan el punto intermedio, Joaquín. Claro. ¿Y estamos en Lima, en el Grupo de Lima, o estamos en otro lado? Me parece que el gobierno hizo bien en quedarse en el Grupo de Lima. Me parece que en este sentido se actuó con sentido común cuando le dijeron a esta chica Frederick, ¿desde qué usina ideológica esta señora, recién mencionada en ese momento, todavía no había jurado, como ministra de Seguridad, viene a impugnar el protocolo de declaración de que Hezbollah es una estructura terrorista? ¿Desde qué lugar? Y ahí también intervino Felipe Solá, intervino el presidente. Me parece que esos temas tienen que ver con una mirada de política internacional, tienen que ver con Estados Unidos, tienen que ver con Brasil. Yo creo que Brasil está muy bien el embajador designado. Scioli. Scioli es un hombre moderado, de centro, razonable, componedor, pero la política internacional es la que va a primar, ¿eh? Para Brasil van a primar los intereses de la política internacional. A Brasil le preocupa qué pasa con Venezuela. La tiene pegada a la frontera. No es un tema de menor cuantía. Lo que digo es que esas definiciones que el gobierno tiene que tomar en el corto plazo, porque Maduro acaba de mandar un embajador acá a la Argentina. Sí, claro. Maduro acaba de mandar una embajadora. Bueno, son temas que van a mostrar el verdadero definición y que creo que le van a ser muy útiles. Mire, si hay algo que no se puede hacer con ideología es la política internacional. El general Perón decía que era la más importante de las políticas. Y la ideología no prima. Y ahí lo que priman son los intereses nacionales. ¿Convenía que Evo Morales viniera a la Argentina?
desde el punto de vista de los intereses nacionales de Argentina? ¿Usted qué No, cree? no, es un problema. Era un problema para México que se lo sacaron de arriba rápidamente. López Obrador será de izquierda, pero no es tonto. No, acá no te quedes. Anda a Cuba. Bueno, nosotros lo tenemos acá. Bueno, me parece que forma parte, además de una visión de otra época. Eso tiene que ver con la economía. Nunca, nunca, como ahora, la geopolítica. La política internacional tiene que ver con la economía. Si Argentina reformula la deuda, que es el camino que el gobierno ha emprendido, creo que puede ordenar la economía. Ahora, la deuda tiene que ver también con estas cuestiones que hablábamos recién, de política internacional. Tiene que ver de dónde se para Argentina en el contexto político. Argentina tiene que estar con el pacto democrático, no con estas dictaduras oscuras, decadentes, ya en vía de terminación. Ahora, cuando uno mira el gobierno desde afuera, lo que ve es dos gobiernos. Una, los sectores que responden a Alberto Fernández, más moderados, y los sectores que supuestamente responden a Cristina Kirchner, porque no me consta, pero que son precisamente la ministra de Seguridad, el ministro de Cultura, el viceministro de Justicia. ¿Cómo cree que va a funcionar esto? El otro día escribió un muy buen artículo Natalio Botana, que es un hombre que yo respeto mucho. Habla de una bicefalía. La Argentina tiene una historia presidencialista, donde el presidente indudablemente tiene poder y este presidente además hoy tiene superpoderes. Digamos, estas leyes le han dado superpoderes casi, ¿no? Algo que Macri había renunciado en el 2016, a la delegación de facultades había renunciado Macri. Lo que es dable es que funcione armónicamente y que el presidente tenga la autoridad, tenga el poder, y la vicepresidenta acompañe del Congreso. Me parece que esto sería lo lógico. La realidad de la estructuración del poder está todavía en desarrollo, Joaquín. Está en desarrollo. ¿Qué quiero decir? Que usted dice que todavía hay un poder que no se ha conformado definitivamente. No, yo creo que tiene todavía una gran centralidad y un gran poder la expresidenta. Y ha tenido en esta etapa también poder de veto sobre determinados dirigentes. Todo esto está en la página de los diarios. No. ¿Y usted cree, usted que la tuvo cerca cuando eran senadores los dos, ahora hasta el 10 de diciembre, ¿usted cree que ella es capaz de hacer estas cosas? Yo digo que es una mujer que tiene un fuerte compromiso con el poder, que ha diseñado además esta propuesta política, es la autora de esta propuesta política. Digamos, hasta su movimiento táctico, digamos, de poner un candidato más moderado como Alberto Fernández, más de centro, correrse de la campaña, no dar el debate. Digamos, hay un diseño, hay una estructura de pensamiento que creo que ella es la que la ha construido. ¿Cómo la vio presidiendo por primera vez el Senado? La vi fiel a su estilo, digamos, un estilo y una personalidad muy fuerte. Lo trató mal a algunos senadores, algunos de ella, No, reivindicó, digamos, el tema de género, presidenta. Bueno, es una mujer de... ¿Usted cree que hubo senador, perdón lo de senador, pero bueno, me sale, hubo... ¿Usted conoce la anécdota de Robert Kennedy? No. Había sido fiscal de su hermano, fiscal general. Entonces, a donde iba le decían fiscal, fiscal, fiscal. Entonces, en un debate en una universidad dijo, bueno, yo ya no necesito... Era candidato a presidente, que después lo matan en la campaña. Sí. Lo matan en California. Dice, ya no necesito otro cargo, voy a ser fiscal toda la vida. O usted va a ser senador toda la vida. Bueno. ¿Usted cree que hubo intentos del oficialismo para dividir los votos de la oposición? Los bloques, digo, no los votos. Siempre está esa seducción, Joaquín. Siempre... Usted lo dice por, digamos, el rol de algunos gobernadores. Sí, más que nada en la Cámara de Diputados, más que en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados, lógicamente que el que tiene la lapicera tiene capacidad para generar espacios independientes, para poder buscar confluencia. Pero está dentro de las reglas parlamentarias, Joaquín, ¿no? Ahora, en este caso no lo necesitaban, porque ya tenían... No, tenían mayoría si hubieran jurado con anticipación. Después, me parece que en ese sentido fue correcto que tuvieran
Bueno, no, pero en eso hay que aclarar que Juntos por el Cambio nunca impugnó, impidió el tratamiento del tema. Y la jura de los nuevos diputados. He leído algunas crónicas criticando a los senadores y diputados de Juntos por el Cambio. Creo que dieron un debate serio, en el marco de un tiempo limitado, que fijaron una postura, que votaron en contra, que lo hicieron unidos. Lo hicieron unidos. Me parece que como oposición también dieron un paso en el camino de la consolidación. Esto recién empieza. El peronismo fue fiel a su historia, de decisionismo puro, rapidez en el movimiento. Lograron un objetivo. Ahora, es una ley de ajuste. Tienen que hacerse cargo, no la pueden disfrazar. Digamos las cosas como son. Es una ley de ajuste que le impactó fuertemente al sector pasivo. Hacía 1 año y medio habían quemado casi el Congreso. Sí. Muchos de esos actores, que ahora votaron. Y después, repito, me parece que hay sectores que son los sectores de la Argentina productiva que... A mí lo que me extrañó es el apoyo de Roberto Labaña a esto. Bueno, ¿Qué pasó? Roberto Labaña no puede eludir más ni negar más de que ha hecho una alianza con el gobierno. Y es legítimo también en el sistema. En el sistema parlamentario europeo se hacen alianzas, se distribuyen cargos en esas alianzas. Lo que se dice con la verdad. Hemos hecho acuerdos con el Poder Ejecutivo Nacional, con el gobierno, con el partido del gobierno. Vamos a ocupar un cargo en la presidencia de la Comisión de Valores. Vamos a mandar un hombre nuestro a Portugal, de embajador. Vamos a estar en el Banco Central. Vamos a estar en el INDEC. Y se asume. Lo que no se puede negar es la realidad, Joaquín. La verdad es muy ruidosa. Roberto Labaña ha hecho un acuerdo. ¿Cuánto va a durar ese acuerdo? No lo sé. Lo que se ha traducido es en la asignación de cargos, que son facultades del Poder Ejecutivo, en hombres importantes de su entorno. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Usted imagina a Juntos por el Cambio con el liderazgo de Mauricio Macri? Mire, es un liderazgo que ha surgido del proceso electoral. El peor error de Juntos por el Cambio es limar ese liderazgo ahora, debilitarlo. Es un grave error. El peor error también es dividirse. Claro. Mantener la unidad, la cohesión. Ya va a venir el momento del debate de los nuevos liderazgos y las candidaturas presidenciales. Ahora, el expositor, el referente, el que ha configurado ese 40,5%, con un conjunto de ideas, valores, símbolo, capitalismo moderno, política internacional, se llama Mauricio Macri. Creo que definir, estamos todos en un plano de igualdad, acá nadie manda, es un proyecto que carece de expectativa. Eso lo dice por algunos radicales. No quiero hacer nombres. Yo entiendo también a los gobernadores radicales que tienen que afirmar su gobernabilidad y tienen que dialogar con el gobierno, y eso está bien. Yo no lo critico eso. Deben velar por sus provincias. Lo que yo digo es otra cosa, que Juntos por el Cambio es una estructura política. Tienen el expresidente una figura clave. En la Argentina los liderazgos son de difícil sustitución, Joaquín. Si no, no hay posibilidad de explicar desde el punto de vista político la continuidad, la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner en el liderazgo de su coalición política y del peronismo, fundamentalmente. Porque no es fácil reemplazarlas, porque hay que construir un nombre, una persona, una identidad, un conocimiento público, recorrer el país, ser reconocido. No es fácil. La construcción del liderazgo, algunos teóricos creen que es una cosa simple, que con 3 Twitter y... No. Por lo tanto, Macri tiene ese liderazgo. Después, si él va a tener voluntad de continuar en la política, si va a trabajar desde el llano para la construcción de una alternativa opositora. Después va a haber elecciones presidenciales por el sistema de primarias, donde todos pueden expresar. Hay dirigentes importantes, como el caso del jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que hoy está preocupado por sus recursos, porque van por él, o van por la ciudad. Ya le hicieron saber desde La Matanza que la ciudad de Buenos Aires es de privilegio, que tiene... Eso lo dijo Cristina. Lo dijo Cristina. Vamos a ver cómo se desarrolla este debate. Hay que defender los recursos de la ciudad.
hay que garantizar de que el intendente, el jefe de la ciudad, no se le afecte la coparticipación. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es un dirigente importante, tiene una visión política importante. Hay gobernadores importantes, hay figuras nuevas en el radicalismo, como el caso de Lustó. Bueno, vamos a ver después. Ahora, limar el liderazgo de Mauricio Macri ahora me parece una tontería, un disparate. Debilitar al conjunto del espacio. Le agradezco muchísimo. Sí se requiere, y perdóneme que le diga, una mesa más participativa. Tiene que funcionar el expresidente no en el modo poder presidencial, sino en un marco más democrático. La oposición es más difícil mantener unido. Hay que escuchar y hay que dialogar y hay que reflexionar, pero... Le agradezco mucho, senador. No, muchas gracias, Joaquín. Una pausa. Bien, vamos a tratar ahora cuánto hay de legalidad en este paquete económico y también cuánto hay de repercusión económica. Y para eso están Alejandro Fargosi conmigo, que es un abogado, que fue miembro del Consejo de la Magistratura, y Fausto Espotorno, que es uno de los mejores economistas jóvenes que tiene el país. Primero, una pregunta a Alejandro. A ver, ¿es constitucional que se haya excluido de esta suspensión de la fórmula para actualizar el salario de los jubilados a expresidentes, exvicepresidentes, legisladores, exfuncionarios, jueces? ¿Es constitucional eso? No es inconstitucional y además es una vergüenza, ¿no? Porque realmente es un mensaje que de alguna manera tiene un buen aspecto. Me gusta ver siempre lo que los economistas llaman las externalidades positivas. Eso lo aprendí. Así es. Y es tanto lo que se está mostrando en estos días que lo bueno sería poder capitalizarlo. Ejemplo, este corrimiento de los que no quieren hacer esfuerzo, las frases de Caserío y de Berna, que se sienten como distintos al resto de la sociedad. Hay un grupo dice grande. Que ellos no son productores, que ellos hacen leyes, no son productores. Exacto, hay un grupo grande de gente que siempre más o menos lo entrevimos, pero ahora lo están diciendo, o queda manifiesto por la redacción de la ley, que cree que el resto de nosotros estamos para servirlos, para decirlo en criollo, porque para eso están. Eso no es constitucional, como no es constitucional tampoco usar el concepto de la emergencia alegremente, es decir, acá hay emergencia de todo, así que tenemos... ¿El metamensaje cuál es en esto? El metamensaje es: la Constitución no sirve para un país que vive en emergencia, pero si vivimos en emergencia, entonces cambiemos la Constitución, porque no podemos estar excepcionándola durante tanto tiempo. Pero de todas maneras, yo creo que hay una regla de oro en esto, y tomo lo que decía el doctor Pichetto, y es: tenemos que ser realistas. Ningún juez va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley, no lo van a hacer. De hecho... ¿Por qué? Porque no se van a atrever. Desgraciadamente nosotros... ¿Pero hay tanto miedo de la justicia al gobierno? Sí, no entiendo por qué. ¿Y sabe por qué, Joaquín? No entiendo por qué. Porque ya en el periodo duro de 2010-2014 quedó en claro que el gobierno no tiene nunca, ni siquiera ese gobierno de Cristina Kirchner, que hasta demoró el pago de los sueldos. No voy a aburrir ni a usted ni a la audiencia con memorias, pero si no pudieron echar jueces entonces, y por el otro lado tenemos el hecho de que los jueces no tienen derecho legal a tener miedo, porque no tienen derecho legal a tenerlo. Es como un policía, como un bombero. Tener miedo. A tener miedo, no tienen derecho legal. Pueden sentirlo internamente, pero no pueden actuar en base a eso. ¿Por qué motivo tienen miedo ahora? La verdad que no lo entiendo. Y empezamos a ver todas estas sentencias que uno se pregunta, ¿qué está pasando? Sí, hoy les levantaron el pedido de prisión preventiva por el memorándum con Irán, a Cristina. Sí, exactamente. Pero entonces vuelvo a... Pero hay muchos que han salido de la cárcel también, ¿no? Sí, lo sacan de la cárcel, levantan las prisiones preventivas, o sea, es como raro porque no hay ninguna justificación para que un juez obedezca al Poder Ejecutivo y muchísimo menos para que obedezca a los tentadores operadores. Yo detesto esa palabra operador. ¿Hay operadores ahora? Siempre ha habido operadores en los últimos años y esto es una cosa vergonzosa. Porque el tema no es que vaya un fulano a operar, el tema es que el juez se deje operar. Es lo mismo que pasa en estas negociaciones que comentaban ustedes en el bloque anterior. O sea, es obvio que el que quiere lograr algo trata de dividir al bloque opositor, de traerse uno. Pero el tema no es el que trata, el tema es el que se deja hacer eso. Entonces, lo bueno para mí, porque yo soy un apasionado del año 2050,
que no creo que veamos. Falta mucho. Pero, ¿por qué da apasionado el año 2050? Porque tenemos que ver de qué forma vamos aprovechando todo lo que nos pasa, que es la realidad. Nos puede gustar o disgustar, pero es la que nos pasa. Para ir poniendo piedras en un camino que lo afirme, ¿no? Y se están poniendo a manifiesto cosas que hace que nos replanteemos si estamos haciendo algún cambio estructural. Y hasta ahora no estamos haciendo ninguno. Ninguno. Porque hemos consolidado los privilegios de los que más ganan, estamos sin rumbo en materia de política internacional, la justicia sigue siendo la misma, o mejor dicho, cada vez peor a la que era. Pero eso por ahí, con un poco de suerte, lo podemos potenciar si sabemos que acá lo que se está jugando es el futuro de la Argentina. No se está jugando un partido electoral. ¿Qué quiero decir con esto, Joaquín? Si nosotros encaramos el análisis de lo que está haciendo el gobierno como si siguiésemos en campaña, entonces unos se van a defender como gato entre la leña, los otros le vamos a tirar con los que perdimos, porque yo voté a Macri, le vamos a tirar con lo que tengamos a mano. Y esa no es la idea. Hay cosas en las que uno está de acuerdo, yo personalmente, hay cosas en las que estoy de acuerdo con el presidente, y en eso hay que apoyar, y hay cosas en las que no estoy de acuerdo, hay que tratar de convencer que no lo hagan. Por ejemplo, hay que tratar de convencer al señor Caserío que el primer esfuerzo lo tiene que hacer el que manda. No está para estar en una torre de cristal. Pero hay que convencerlo, no hay que atacarlo para eso. Fausto, desde el punto de vista de la economía, esto es un ajuste. Sí. ¿La economía puede quedar mejor después de este ajuste? A ver, lo que queda mejor claramente inicialmente es las condiciones financieras del Estado, porque el Estado prácticamente va a recaudar 2 puntos más del PBI. No sabemos todavía bien cómo va a ejecutar el gasto, porque ahí dependerá de los poderes que tenga Alberto Fernández y cómo decida, por ejemplo, ajustar las jubilaciones en marzo. En marzo hay un ajuste jubilatorio, correspondía un ajuste jubilatorio, no sabemos qué va a ser. No, lo anunció que va a haber. Lo que no se sabe es cómo. ¿Cómo y cuánto? ¿Cuánto? Eso lo va a decidir. Eso no lo sabemos. No sabemos qué pasa con los subsidios y las tarifas, porque ahí dijeron, bueno, vamos a suspender los aumentos tarifarios. ¿Y los costos de las empresas cómo se van a cubrir? ¿Lo van a cubrir las empresas? ¿Va a haber aumentos de subsidios? ¿Cómo va a ser eso? Todas esas cosas no las conocemos. Así que del gasto sabemos poco. De lo que sí sabemos más de este aumento en la presión tributaria, que son 2 puntos del PBI más o menos. ¿Eso en dólares cuánto es? Y estamos hablando de unos 8.000 millones de dólares más o menos. 7.500 por ahí. Ahora bien, esto es la parte del Estado Nacional. Atrás de esto también está el consenso fiscal que cayó. Que eso le da posibilidad a las provincias de aumentar los impuestos. Y ahí es donde también ves la otra pata del golpe al sector productivo. Porque aquí lo que tenemos básicamente un ajuste fiscal muy grande sobre los ahorristas. Claro, porque lo que la gente de la capital ignora es que en el interior se paga impuestos municipales, provinciales y nacionales. El tercer impuesto más importante de la Argentina es ingresos brutos. Es un impuesto provincial. Es un impuesto en cascada, altamente distorsivo y muy costoso. O sea, cuando uno compra un alimento, más o menos, paga 21 de IVA y 16 de ingresos brutos, más o menos. Para tener una idea del tamaño que tiene ese impuesto a nivel nacional. Porque es un impuesto que se paga en toda la cadena. O sea, el señor que hace el trigo se lo tiene que cobrar al señor que compra el trigo y va a hacer la harina, y el que la harina al del pan, y el del pan al del supermercado, y se va acumulando en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, adicionalmente, estos impuestos al ahorrista y algunos costos sobre aportes patronales, doble indemnización, todo eso que le pega al que contrata gente, se va a sumar el tema de ingresos brutos. Todo eso es un paquete que yo no veo cómo va a generar algún tipo de crecimiento económico. En general, en economía, cuando suben los impuestos, baja el crecimiento económico, no crece, ¿no? Ahora, el presidente dijo hoy, o ayer, no sé, que los argentinos tienen que dejar de ahorrar en dólares. Pero en la misma declaración, o en otra posterior, dijo: yo me iría tranquilo si en el 2023 la inflación está en un dígito. Es decir, que estaba anunciando que la inflación va a seguir siendo alta durante los próximos años. ¿Eso es coherente? ¿Vos te imaginás una sociedad argentina que ahorre en peso y deje de mirar el dólar? No, no lo veo. No, porque muchísimos años, incluso fíjate vos que la convertibilidad, que básicamente fue adoptar el dólar, aún así, cuando ibas a ver cómo estaban los depósitos, la mayor parte eran depósitos en dólares. O sea que aún con estabilidad durante 10 años no lograste convencer del todo. Convenciste bastante, porque de hecho después, en el 2003, cuando saltó el tipo de cambio y se devaluó la moneda, aún así la inflación no fue tan alta, porque la gente se había olvidado, había perdido el ejercicio inflacionario, el ejercicio devaluatorio. Ahora está ganando mucha velocidad eso. Vos fíjate que si vos agarras cada devaluación argentina en los últimos 4 o 5 años, cada devaluación
el impacto inflacionario fue más alto que el anterior. O sea, cada vez más rápido la inflación respondió a la devaluación. Y eso ya te pone en una situación muy complicada, porque ahora cualquier movimiento del tipo de cambio te salta a la inflación mucho más rápido de lo que te saltaba hace 2 o 3 años y lo que te saltó en el 2003. ¿no? Entonces ya te das cuenta que estás muy delicado en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que va a saltar ahora donde el dólar oficial, digamos, está prácticamente prohibido, sí, porque no se puede comprar eso? ¿Qué es lo que va a saltar? ¿El dólar paralelo o el dólar oficial? Yo creo que lo que va a pasar ahora es el dólar, ya está saltando el dólar paralelo, los otros dólares alternativos subieron, todavía no llegaron al 30% adicional, pero probablemente lo vayan a hacer. Eso va a tener un costo en precios, por varias razones. En primer lugar, porque las expectativas de inflación, en las expectativas de inflación, parte se toma en cuenta como es la brecha cambiaria, parte se toma en cuenta, no totalmente, pero se tiene en cuenta. Por otra parte, si vos viajabas al exterior, te comprabas un celular, pero ahora te sale 30% más caro, obviamente el importador de ese mismo celular acá en Argentina ahora dice, bueno, yo lo cobro 30% más caro. Claro. Porque para competir contra el que lo trae de afuera. Todos esos impactos se van a ver en los precios, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a haber que corregir el oficial. Eso seguramente va a pasar. Y con eso se va a corregir el paralelo, todo se va a ir al 30% adicional. Claro. Fargosi, ahí me parece, escuchándolo a Fausto, una falta de confianza de la sociedad, no solo en el peso argentino, sino también en la dirigencia política. Y esto es lo que está provocando precisamente esta desesperación por el dólar, lo que de alguna manera profundiza esta excepción de la dirigencia política del ajuste que se hace a la sociedad. ¿Cómo lo ve esto? Sí, claro, es que si tuviésemos confianza en la dirigencia política seríamos locos, porque cuanto más años tiene uno y el espectro de análisis es más grande, más experiencia tiene con respecto a lo que hace la dirigencia política con nosotros. A veces pareciera que nos odian, porque pensemos en lo que decíamos del dólar. Pasamos de les hablé al corazón y me contestaron con el bolsillo de Pugliese a el que depositó dólares tendrá dólares, o el que apuesta al dólar pierde, no ahorren dólares. Y en el medio estamos nosotros, que estamos siempre un poco cada vez más pobres, se reduce la cantidad de gente que pagamos impuestos, vivimos en un mundo utópico. Hoy salió en el diario una noticia que me impresionó, y es que Macron renuncia a su subsidio, a su jubilación de presidente. Jubilación de presidente. La jubilación de presidente en Francia, que es un país del primer mundo, es menos que la de un juez de primera instancia de la Argentina. Evidentemente hay algo que estamos haciendo mal. Nosotros no podemos ir en esta fantasía de viva la pepa en el que cada vez se le pide más esfuerzo a los mismos, y por eso se produce ese tipo de desconfianza, y ahí es donde vuelvo a mi pequeña alegría. Está tan evidente que el sistema no da para más, está tan evidente que nuestra dirigencia vive en un planeta que no es el planeta Tierra, que eso probablemente, si lo encauzamos de manera pacífica, civilizada, dialogando, sin esa bendita grieta que pareciera que estamos siempre en un River Boca donde no hay hinchada visitante, que eso es lo que no puede ser. Si lo logramos racionalizar, vamos a avanzar. La pregunta del millón es, ¿el kirchnerismo quiere hacer eso? Dije el kirchnerismo, no el gobierno. Porque desde ese punto de vista, una cosa claramente es Alberto Fernández, que es el que posibilita que hayan ganado, y otra muy distinta es Cristina Kirchner, que hoy, por ejemplo, volvió a usar el Senado como si fuese de ella. Le Sénat c'est moi, hubiera dicho un francés, porque usa el órgano de difusión del Senado como si fuese de ella. Evidentemente son cosas distintas, pero una vez más, los que no estamos adentro de ese conjunto, la gente, los profesionales, lo que tenemos que tratar de hacer es que prime, que predomine, que prevalezca lo mejor de ese grupo, no lo peor. Y para eso hay que apoyar a lo mejor. Una última pregunta, y breve, Fausto. Acá la preocupación principal de la sociedad es la inflación. Sí. ¿Vos te imaginás una inflación en caída? A ver, la verdad es que es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Por un lado tenés la demanda de dinero, que es cuántos pesos la gente quiere tener inmovilizado, que viene cayendo. Se recuperó un poquito a fin de año por el cepo, claro, y no puede salir, pero eso es muy importante porque significa que vos podés tener inflación sin que se emita dinero, si viene cayendo la demanda de dinero. Y por otro lado, desconocemos el programa monetario del gobierno hasta ahora. Sabemos que el ajuste fiscal hace que el gobierno no tenga que emitir tanto para financiar el déficit, ¿no? O sea, eso lo dijo el ministro Guzmán, ¿no? Probablemente no tenga que
Después le queda otra fuente de emisión. ¿Cuánto de deuda va a pagar? Porque podés renegociar la deuda, pero algo vas a tener que pagar de deuda. Nunca queda cero. Algo vas a tener que pagar de deuda. Dependiendo de cuánto tenga que pagar de deuda en pesos, va a ser la emisión. ¿Cuántas reservas vas a comprar? Porque hasta ahora, ¿quién es el único que puede comprar dólares hoy? El oficial, el gobierno. Para eso hizo todo esto. Entonces va a comprar dólares. Para comprar esos dólares va a tener que emitir pesos. Va a pagarlos con pesos que emite. Bueno, ¿cuánto va a comprar? Y finalmente, ¿cuánto va a bajar la tasa de interés? Esas 3 preguntas, esas 4 en realidad con el déficit primario, son las que faltan contestar y no lo sabemos. Lo que me preocupa es que la demanda de pesos es muy débil. O sea, la gente se quiere ir del peso y ponerle un corralito, un impuesto para comprar dólares, un impuesto para ahorrar, no sé si es la mejor alternativa para recuperar la demanda de pesos. Porque al que demanda pesos hay que seducirlo, no hay que obligarlo. Le agradezco a los dos. Una pausa. Bien, como todos los lunes, está mi amiga, mi colega Carolina Moroso, hoy con un tema que no tiene que ver con la Argentina, pero que es escandaloso directamente. Es escandaloso y podría tener que ver con la Argentina y con el mundo entero, porque estamos hablando, por supuesto, del líder de la principal potencia, una de las principales potencias del mundo, por supuesto, los Estados Unidos. La Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara Baja de Estados Unidos, finalmente... La Cámara de Diputados de acá. Exactamente, aprueba la elevación a juicio, el juicio político por impeachment, de impeachment a Donald Trump. Un juicio que, para entenderlo bien, puede terminar con la remoción del cargo, ¿no? Exactamente, con la destitución del presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, tendría que pasar algo que prácticamente es absolutamente imposible, porque ahora vamos a ir repasando, esto va a ir al Senado ahora, que es el que actúa como el gran jurado en el proceso de impeachment, y por supuesto las chances de Donald Trump ahí son buenas con respecto a salir en la votación muy beneficiado y sin demasiadas complicaciones. Ahora vamos a repasar cómo va a ser ese proceso, pero vamos un poco para atrás. Bueno, algunos antecedentes, recuerdan ustedes el caso de Bill Clinton por el escándalo con la entonces pasante Mónica Lewinsky. Va a juicio político por básicamente mentirle al pueblo norteamericano. Bueno, Bill Clinton sale, digamos... No termina, por supuesto, siendo destituido de su cargo. Fue un golpe en términos políticos, pero bueno, el capital en términos de popularidad de Bill Clinton realmente siguió siendo alto. Vamos a seguir con algunos de los puntos claves sobre este impeachment en particular. ¿En qué consiste la acusación y por qué está este señor aquí? Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, una conversación telefónica que data del mes de julio, finales del mes de julio. Un burócrata de la Casa Blanca, una fuente confidencial, básicamente denuncia que en esta conversación el presidente norteamericano, en este caso no se había entregado o estaba reteniendo un monto cercano a los $400 millones que iba a ser destinado a una colaboración en materia de defensa con Ucrania. Ayuda militar. Militar, exactamente, una colaboración en materia de defensa. Recordemos que Ucrania tiene un conflicto de larga data y enorme intensidad y constante intensidad con Rusia. Bueno, Estados Unidos, como aliado estratégico, iba a cooperar con Ucrania con este monto. Este monto fue retenido por el Ejecutivo en este caso, y en esta conversación, según la fuente y el denunciante, Donald Trump menciona el monto, menciona, por supuesto, bueno, es una conversación protocolar con Zelensky, según lo que circuló en el memo que se conoció. Y luego menciona la importancia de que Zelensky retome una investigación contra Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que había tenido lugar en Ucrania y que se había terminado. Joe Biden, ¿quién es? Es el ex vicepresidente de Barack Obama. Uno de los hombres que se perfilaba dentro del Partido Demócrata
con más chances para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de 2020. Es el candidato demócrata que mejor está hasta. Exactamente, es el que mejor está posicionado. Bien. Hunter Biden, por supuesto, es su hijo, involucrado en una trama de presunta corrupción en Ucrania. Bueno, básicamente lo que le dice Donald Trump, según lo que consignaba esta fuente y lo que denunciaba esta fuente de la Casa Blanca, es, bueno, Joe Biden de alguna manera utilizó su influencia para frenar la investigación allá. Me parecería muy importante que la investigación continúe. Bien, por supuesto, a partir de que esta denuncia se conoce, se desata un escándalo. ¿Cuál es la argumentación desde Donald Trump? Yo no hice nada malo porque no hay ninguna relación directa en esa conversación entre la retención del monto, del dinero que es destinado a la ayuda para defensa, la ayuda militar para Ucrania. No hay ninguna relación directa entre eso y la preocupación que manifesté, ¿no? Bueno, aquí está el meollo del asunto, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser el proceso? Una vez que, como ya sucedió, la Cámara de Representantes dijo... Lo declaró culpable. Va a juicio político, va a juicio de impeachment. Bueno, empieza el juicio en el Senado y el presidente de la Corte Suprema lo preside, mientras los miembros de la Cámara de Representantes hacen las veces como de acusadores, de fiscales, y los miembros del Senado son el jurado. El presidente puede nombrar abogados defensores en este caso, ¿no? Es decir, el jurado que definitivamente lo condena es el Senado. Es el Senado. Ahora, tiene prácticamente el camino despejado porque los republicanos son mayoría. Y aquí no se necesita una mayoría simple como en la Cámara de Representantes. Acá se necesitan los 2 tercios, ¿no? O sea que realmente esto podría tener... Es decir, que tendría que haber una fuga importante de republicanos a los demócratas para conseguirlos. Y esto es imposible. Los republicanos parecen estar absolutamente abroquelados. Incluso... Hoy hablaba con Joaquín Arguindey, que es un gran analista internacional y puntualmente se especializa en todo lo que tiene que ver con lo que sucede en Estados Unidos y en la política norteamericana. Y dice, bueno, pero incluso también hay demócratas calculando el costo político que puede significar esta votación, sobre todo porque son representantes de estados donde Donald Trump tiene una gran base de votantes, ¿no? Y con respecto a esto te quiero hablar de una encuesta de Gallup que se conoció, que es muy reciente, y básicamente habla de la aprobación a la gestión de Donald Trump ahora en un 45%. Por supuesto, esto implica también, por contrapartida, un porcentaje también alto de desaprobación, ¿no? Si hay alguien que polariza la opinión pública, realmente es Donald Trump. Después de Cristina Kirchner. Entre los republicanos es del 89% la aprobación y la desaprobación del 51%. Y con respecto al impeachment, también esta encuesta arroja algunos datos interesantes, bueno, que tiene que ver con justamente este sesgo ideológico o partidario en torno al impeachment, ¿no? Básicamente, quienes lo respaldan consideran que no hay, no hay motivo alguno para condenar finalmente al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Básicamente le creen su discurso de que no hizo nada malo, de que en esa conversación no había o no estaba proponiendo un intercambio de favores utilizando el dinero norteamericano básicamente para beneficiarse a sí mismo en un escenario electoral. Mientras tanto, Donald Trump dijo que este juicio político puede ser para los demócratas un suicidio político. Bueno, declaraciones contundentes, pero veremos si no termina paradójicamente fortaleciéndolo frente al escenario electoral que comienza. Pero también lo puede terminar deteriorando, ¿no? Son escenarios abiertos. Cuán largo sea el juicio. Por lo pronto, la economía le arroja algunos resultados que le mantienen su base de votantes, ¿no? Gracias, Caro. Nos vemos lunes. A ti, Joaquín. Una pausa. Bien, lo primero que hay que reconocer es que hay un ajuste en marcha que va a afectar a muchos sectores, a la clase media, al sector productivo, a los jubilados, y que tal vez hubiera sido un ajuste necesario para cualquier gobierno, incluido para el de Mauricio Macri. Ahora, lo que hay que preguntarse es qué hubiera pasado, sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires, si este ajuste lo hubiera hecho Mauricio Macri. Yo creo que la ciudad hubiera estado incendiada. Creo que se hubiera parecido al Chile de Piñera. Esto demuestra que las protestas que había contra Macri eran protestas
no en defensa de los pobres y desvalidos, sino también protestas ideológicas. Eran motorizadas por la ideología. El peronismo, en cambio, tiene el control de sindicatos, de sectores sociales, que los no peronistas no tienen. Si esto lo hubiera hecho Macri, hoy tendríamos una capital federal incendiada. Esta es la verdad. Si bien es cierto que esto lo hubiera tenido que hacer cualquier gobierno, también es cierto que los superpoderes no son necesarios. Los superpoderes, es decir, los poderes que el Congreso les delega al Ejecutivo no son necesarios. Porque muchas de las decisiones que se anuncian en este paquete de leyes puede tomar el presidente por decreto, y muchas otras necesitan pasar por el Congreso, y es bueno que pasen por el Congreso y que negocien con el Congreso y que lo someta al Congreso, si es necesario, a sesiones extraordinarias durante todo el verano. Estamos en crisis. Se le está pidiendo sacrificios a todos los sectores sociales. ¿Por qué no se va a poder pedir que los senadores y diputados trabajen el verano si el gobierno lo necesita? Lo más antipático, hablando de esto, ha sido precisamente esa excepción. Ustedes saben que el congelamiento que hubo es se suspendió la fórmula de Macri para aumentar a los jubilados. Esa quedó suspendida. No hay fórmula ahora. Lo que sabemos, el presidente ha dicho que en marzo va a dar un aumento, pero el aumento que él pueda dar, que él considere conveniente, no hay una fórmula. Ahora bien, de esa suspensión quedaron exceptuados ¿quiénes? Los dirigentes políticos, expresidentes, exvicepresidentes, legisladores, funcionarios, jueces, diplomáticos, y algunos casos que sí tienen razón, como los maestros, por ejemplo, pero digamos la dirigencia política no tiene razón. Si le están pidiendo un sacrificio a toda la sociedad, ¿por qué tiene la dirigencia política que exceptuarse de ese sacrificio? Hay que reconocer, por último, que este ha sido un mensaje de poder que ha dado Alberto Fernández hacia afuera, hacia la política en general, hacia la sociedad. Yo soy el que mando, acá no hay dos presidentes, hay uno solo, pero también hacia adentro del peronismo. Y era oportuno que lo hiciera, porque no nos olvidemos que este es el primer caso en la historia argentina en la que el presidente de la nación es elegido por el vicepresidente de la nación, en este caso por la vicepresidenta de la nación. Chau, hasta lunes.